Protegernos de la inflación es la primera gran razón para invertir nuestro dinero. Después de la crisis del coronavirus se está dando toda una ola de inflación alrededor del mundo, provocando preocupaciones a nivel global. ¿Pero qué tan fuerte está la inflación en diferentes países? ¿Qué la está provocando? ¿Será un impacto permanente? Recuerda que dándole like y compartiendo este video nos ayudas a llegar a mucha más gente para que tomen mejores decisiones de inversión. Y ahora sí, a ponernos al día sobre la inflación alrededor del mundo. ¡Acompáñanos! Antes que nada, recordemos qué es la inflación. La versión corta es que es el proceso que lleva a la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Los precios de todos los bienes y servicios de la economía tienden a subir conforme pasa el tiempo, lo que provoca que cada vez nuestro dinero nos alcance para comprar menos cosas. Y ahora veamos cuánto se ha perdido en toda América por el efecto de la inflación, empezando con la moneda más fuerte del mundo, el dólar. Desde finales de 1999, el dólar, aún siendo la moneda más fuerte del mundo, ha perdido 40% de su valor. O sea que con los mismos dólares que tenías en 1999, ahora solo puedes comprar 2/3 partes de lo que podías comprar antes. El peso mexicano está mucho más dramático, ha perdido 64% de su valor. Solo te alcanza para comprar 1/3 parte de lo que te comprabas antes. Muy similar al caso de Colombia, que ha perdido 66% de su valor. Igual te alcanza solo para comprar 1/3 parte de lo que comprabas antes. Los soles peruanos perdieron 46% de su valor y todavía te alcanza para comprar un poco más de la mitad. Y lamentablemente los bolívares venezolanos y el peso argentino lo han perdido casi todo. Todo esto provocado por el efecto de la inflación. Acabas de ver lo destructiva que es la inflación a lo largo del tiempo, pero aparte te tenemos pésimas noticias. En el 2021 estamos viendo un impacto inflacionario que no habíamos visto en todo el mundo desde hace décadas. En Estados Unidos la inflación está en 5.4%, algo que no habíamos visto desde 2008. La inflación promedio de Estados Unidos desde el año 2000 ha sido de 2.2%, menos de la mitad de la de este año. En América Latina estamos más acostumbrados a inflaciones más altas, pero de todas formas los niveles actuales sí son bastante elevados. En México la inflación anda en 6% contra un promedio de 22 años de 4.4%. En Colombia 4.5% contra un promedio de 4.6%. Y Perú con un 5.2% contra un promedio de 2.7%. Lamentablemente, los países con mayor inflación del mundo en los últimos 12 meses son latinoamericanos. En Argentina 51% y en Venezuela 2.720%. Lamentable la situación de crisis por allá. El valor del dinero simplemente se ha esfumado. Y así estamos en todos lados, desde Canadá hasta Chile y desde México hasta Australia. Tenemos la inflación más alta en mucho tiempo. ¿Pero por qué? El impacto más grande de la crisis del coronavirus para la economía global ha sido la escasez de productos alrededor del mundo. Como muchos estábamos encerrados y no podíamos gastar en servicios como ir a restaurantes, viajar, ir al cine, muchos compramos productos. Un ejemplo muy claro fue las computadoras y el mobiliario de oficina que muchos compramos para adaptarnos al trabajo y la escuela desde casa. También por la preocupación de no acercarnos mucho a la gente, la demanda de autos subió fuertísimo, especialmente en autos usados, y consigo el precio. Del 2019 hasta hoy, sus precios han subido casi 50%. No solo porque había mucha más gente de lo normal queriendo comprar carros, aparte hubo momentos en que las fábricas estuvieron cerradas por culpa de la pandemia. Escasez y alta demanda, una receta perfecta para precios más altos, un desequilibrio del libro de texto entre oferta y demanda. Comparemos cómo cambiaron los precios de algunos productos contra los de los servicios durante la crisis. Los precios de los juguetes, teléfonos, artículos del hogar y computadoras han subido muchísimo en los últimos 2 años. Todo porque esos productos sirvieron desde para entretener a los niños que no podían ir a la escuela hasta para estar más a gusto en nuestra casa y poder trabajar a distancia. En promedio, esos productos subieron de precio 74%. Mientras que todo lo que usamos en nuestra casa se encareció mucho, cualquier servicio para el que teníamos que salir de casa se desplomó en precio y apenas va recuperando un poco. En el peor momento, los hoteles, tours, cine y eventos en vivo estuvieron mínimo 80% más baratos, pero ya se han ido recuperando poco a poco conforme ha ido pasando lo peor del coronavirus. Hoy en día hay miedos de que la reciente subida de inflación alrededor del mundo se convierta en un episodio similar al que vimos en los años 70. Pero la situación del mundo es muy distinta de lo que era hace 50 años. En primer lugar, gran parte de los efectos inflacionarios que estamos viviendo actualmente todavía son el resultado de la pandemia, como el ejemplo de los autos y artículos del hogar que ya platicamos, pero esos y otros ejemplos generan inflación solamente por un tiempo, probablemente un año, no para siempre.
También hay una gran fuerza que constantemente nos ha ayudado a mantener la inflación controlada, la tecnología. En los últimos años hemos visto cómo la tecnología ha hecho todo mucho más fácil, desde producir más eficientemente casi cualquier producto, hasta darnos un poder de cómputo más potente en nuestras manos que el que se utilizaba para mandar cohetes a la luna hace 50 años. Eso ha dado un impulso brutal a la productividad de todos y aparte, gracias al desarrollo económico, los gobiernos están mucho más balanceados de lo que estaban hace 50 años. ¿Y por qué existe la inflación si la verdad parece que todos perdemos pagando más por los mismos productos? Pensemos desde tu perspectiva. ¿Qué pasaría si lo que tú vendes, tu trabajo o cualquier producto, está garantizado que suba de precio constantemente? ¿Qué pasa con la gente que lo quiere comprar? ¿Prefiere comprarlo hoy o prefiere comprarlo mañana? Claramente le conviene comprarlo hoy antes de que suba de precio. Pero ¿qué pasaría si lo que vendes en vez de subir siempre cayera de precio? Aunque vendas algo que todos quieren comprar, la gente podría esperar unos días para comprarlo más barato. Llevando eso al extremo a toda la economía, podemos ver que si los precios en general cayeran siempre, no habría urgencia por comprar hoy. La economía se paralizaría. Te presento a la deflación, el verdadero enemigo que tiene la fuerza para detener la actividad económica por completo y que puede romper una economía. Veamos qué ha sido lo que más ha cambiado en precio en los últimos 30 años. Lo que más ha subido de precio ha sido la educación, casi 370% de aumento en precio. Las escuelas han aprovechado el requisito de un título para conseguir un trabajo para subir sus precios de forma astronómica en ese tiempo. La salud y los alimentos también han subido bastante. Sus precios se han más que duplicado en el mismo periodo, pero mucho más estable ha sido el caso de los autos, que se han encarecido solo 33%. Pero ¿sabías que la ropa está 15% más barata hoy de lo que estaba hace 30 años? Y todavía más dramático es el caso de las computadoras, que básicamente se han abaratado casi por completo. Pero la verdad es que no han bajado de precio como tal, sino que han ido subiendo su calidad de forma exponencial, manteniendo sus precios estables. Pero este es el caso de Estados Unidos en dólares. En otros países como los latinoamericanos, a eso hay que sumarle todo lo que se nos ha depreciado las monedas en ese periodo, que ha sido muchísimo. Platicamos sobre eso en nuestro video de inversiones libres de riesgo. Te dejamos el link en la descripción. Bueno, teniendo ahora sí el contexto mucho más claro, de inflación muy alta, no se había visto una ola de inflación así en más de 10 años alrededor del mundo, preocupaciones de que esto se salga de control y el que se perjudique al final sea el consumidor alrededor del mundo. ¿Cómo la vemos ahí? ¿Que sea temporal o que sí sea una afectación más permanente que nos fastidie más tiempo? Exacto, justo la discusión entre los economistas es, ¿va a ser transitorio? O sea, ¿va a durar un poco o va a ser permanente y vamos a tener inflación sobre inflación sobre inflación? Recordemos que gran parte de lo que está generando la inflación ahorita es un choque por el coronavirus, que no se están pudiendo mover contenedores en el mundo, que no se está pudiendo producir lo que se vende, los precios suben. Entonces por eso se considera que una parte muy importante de la inflación que estamos viendo ahorita es momentánea. Entonces después de 1 o 2 años en donde pase esta oleada de choque por el coronavirus, debiéramos volver a nuestros niveles normales de 3%. Pues sí, o sea, recordemos que al principio, este impacto temporal por el coronavirus, que ha visto que se han detenido los contenedores alrededor del mundo justo por las restricciones y todo lo que platicamos de que los productos simplemente se han pedido a un nivel nunca antes vistos también, simplemente el no gasto en servicios y sustitución a productos, que bueno, ha producido unos impactos que al principio se pensaba iban a durar unos meses. Ahora se dice 1 año, luego 1 año, 2 años. ¿Esto se puede extender y hacernos una tranquila por siempre? Lo importante es que estamos pasando por un entorno de alta inflación y hay que protegernos como inversionistas. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué vehículo o qué tengo que hacer para que mi dinero no se deteriore? Pues lo primero que hay que hacer es definitivamente invertir. Lo que no hay que hacer es tomar la pérdida segura y quedarnos en efectivo. En efectivo, definitivamente, ese 5% que se perdió durante este año en dólares, se perdió, ¿no? Entonces, luego, segundo paso, no se piensa mucho en un vehículo contra la inflación a las acciones, pero tiene todo el sentido del mundo y les platicamos por qué. Si tú inviertes en acciones, ¿quién te está cobrando la inflación? ¿Quién se beneficia? Pues las empresas son las que suben los precios. Y de esa manera, tú si ya estás pagando como consumidor los precios más altos, te puedes asociar con quien cobra precios más altos. Entonces, naturalmente,
te beneficias de ese crecimiento que está teniendo de precios y de rentabilidad de las empresas. Por eso también es bueno invertir, además de otras opciones como el real estate y diferentes opciones, ¿no? Claro, de hecho hay una relación muy fuerte entre la inflación y el crecimiento en ventas de las empresas, justo porque ellas son las que suben los precios. Invertir en acciones te da una cobertura natural contra la inflación. Hay que aprovechar eso. Y tocando un poco más el tema del gran riesgo que destruye también a las economías, platicamos de la deflación y vamos a profundizar un poco más, pero el riesgo de la hiperinflación. ¿Qué es eso y qué tan cerca estamos de llegar ahí? La hiperinflación se define como 3 años consecutivos de inflaciones por encima de 20%, o sea, 20 sobre 20 sobre 20%, lo cual prácticamente destruye el valor de la moneda y del poder adquisitivo de ese país. Estamos viendo casos muy desafortunados como en Argentina, en Venezuela, que se tienen inflaciones arriba de 50%. Pero de momento para el mundo eso está completamente descartado. Sí, o sea, aunque vemos inflación superior en Estados Unidos al 5%, en México al 6%, en Brasil llega a ser del 10% también, pero no vemos números del 20% y menos sostenidos. Entonces, eso de momento no es riesgo y no debiera ser así una crisis de hiperinflación en el mundo. No, eso sí se ve bastante lejano. Y bueno, si aumentara la probabilidad de que ese fuera un evento posible, definitivamente actuarían los bancos centrales. Pero lo que les ha preocupado desde la crisis de 2008 ha sido más la deflación, ¿no? Y ahí está el ejemplo de Japón. ¿Nos platicas un poquito? Mira, la deflación es el gran enemigo de la economía porque acuérdate que pospone el consumo y prácticamente le va mal a todos los agentes económicos. Entonces, Japón desafortunadamente ya lleva bastantes años en deflación. No ha sido una deflación muy profunda, pero ha sido constante, lo cual ha hecho que la economía no crezca por más de 20 años, mientras que otros países desarrollados como Estados Unidos, Europa han tenido inflaciones bajas, pero han logrado crecer la economía, justo porque no tienen este problema. Sí, ha sido un estancamiento total desde que explotó la burbuja de bienes raíces en Japón hace 30 años casi, ¿no? Uno de los factores importantes por lo cuales los bancos centrales han estado tan preocupados en generar inflación, aunque sea leve, pero quieren estar con inflaciones positivas, es justo porque tenemos factores que hacen que la inflación tienda a la baja. La tecnología, la globalización y la demografía, que son 3 grandes factores que nos han controlado la inflación en los últimos 20 o 10 años. Sí, acuérdense, aquí pusimos también los datos de la caída en precios que han tenido los electrónicos y puede confundir un poco ver esos datos que dicen que cayeron 100% de los precios en los últimos 30 años, ¿no? No significa que nos están regalando las computadoras, sino que el poder de cómputo es lo que básicamente ya no cuesta nada contra lo que costaba hace algunas décadas. Ahora tenemos en nuestro celular ese poder de cómputo impresionante que es más que el que tenían los astronautas hace 50 años, ¿no? Entonces es eso, no es que se hayan abaratado mucho las cosas, sino que simplemente ya tienes un mayor beneficio. Esos son los tipos de ajustes que pasan en la inflación y que hacen que nos reflejen como que 100% de la realidad en cierta manera. Son medidas muy ajustadas. Entonces, ante este panorama de inflación elevada, que no se sabe si va a durar 1 año o 2 o que se extienda aún más, es muy importante tomar acción y protegernos, ¿no? Hay que invertir, es la única manera de protegernos contra la inflación. Sea transitoria, sea permanente, dure 1 año, 2, lo que sea, hay que empezar a invertir ya. ¿Sabías de este regreso tan fuerte de la inflación? ¿Qué estás haciendo para protegerte? ¿Ya estás invirtiendo para no quedarte atrás? Lo más importante para pelear contra el enemigo es conocerlo. Esperamos que después de ver este video conozcas mucho mejor la amenaza que representa la inflación y cómo te está impactando hoy. Si es así, te pedimos darle like a este video y compartirlo para que nos ayudes a difundir esta información con todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Soy José Segarra. Yo soy Oscar López. Hasta la próxima.